¿Y si todo lo que somos, todo lo que hemos construido, comenzara con algo tan simple? Imagina una criatura pequeña, vulnerable, perdida en la inmensidad de la sabana africana. No tenía garras afiladas, ni colmillos temibles, ni una velocidad prodigiosa. Su única defensa era su ingenio. ¿Y si te dijera que esa criatura, que apenas sabía cómo golpear una piedra contra otra, fue la que encendió la mecha de la humanidad? Puede sonar a poco, a un comienzo humilde, pero en ese gesto, en ese primer golpe deliberado, se esconde el secreto de nuestra existencia, el origen de todo. Pero, ¿quién era exactamente este Homo habilis? Para entender su importancia, debemos viajar en el tiempo. Retrocedamos unos 2.400.000 años. El paisaje africano está cambiando. Los bosques frondosos se retiran, dando paso a sabanas abiertas y áridas. En este nuevo escenario, nuestros ancestros anteriores, los australopitecos, luchaban por sobrevivir. Eran bípedos, sí, caminaban sobre dos piernas. Su mundo seguía siendo muy parecido al de los simios. Se alimentaban de plantas, se alimentaban de frutos, se alimentaban, ocasionalmente, de algún pequeño animal que pudieran atrapar con sus manos. Pero el mundo se estaba volviendo más duro. Y entonces, aparece él, Homo habilis. No era mucho más alto que un australopiteco, quizás poco más de 1 metro. Su cuerpo aún mostraba rasgos primitivos, brazos largos para trepar. Trepaba a los árboles con agilidad para escapar de depredadores. No era un corredor de fondo. No era un cazador imponente. Probablemente nos parecería frágil frente a felinos de dientes de sable, pero había algo en él que era radicalmente nuevo. Algo que lo separaba de todo lo que había existido antes. Esa diferencia estaba en su cabeza y en sus manos. Su cráneo era más redondeado. Albergaba un cerebro casi un 50% más grande que sus predecesores. En términos evolutivos, un salto gigantesco. Un cerebro más grande consume más energía y es costoso de mantener. Para que la selección natural favorezca eso, la ventaja debía ser extraordinaria. ¿Y cuál era esa ventaja? La capacidad de pensar de forma compleja, de planificar, de crear. Aquí entran en juego sus manos. Las manos de Homo habilis eran diferentes. Tenían un pulgar más robusto y oponible, y yemas de los dedos más anchas y sensibles. Esa anatomía les dio una precisión inédita. Podían agarrar con firmeza y manipular con delicadeza. Eran las manos perfectas para fabricar herramientas de piedra. No era solo usar una piedra como martillo, eso lo hacen chimpancés. Se trataba de fabricar, de transformar materia prima en un instrumento, con diseño preconcebido. La idea de que el mundo podía ser modificado. La idea de que una simple piedra, en las manos adecuadas, podía convertirse en una extensión de la voluntad. Un arma. Una herramienta. El primer paso hacia el futuro. Pensemos por un momento en ese instante. Hace más de 2 millones de años, un homínido observa una piedra. No la ve solo como un objeto inerte, ve en ella una posibilidad, la recoge, busca otra, y con una precisión que hoy nos parecería tosca, la golpea. Salta una lasca afilada. Acaba de crear algo que no existía en la naturaleza, un filo cortante. Puede que no lo entendiera en toda su magnitud, pero acababa de desatar una fuerza imparable. La tecnología. ¿Te das cuenta de lo que significa? Ese fue nuestro Big Bang cultural. Este no es un cuento de fantasía. Es la historia real de nuestro primer antepasado directo del género Homo. Su nombre es Homo habilis, el hombre hábil. Un nombre que le hace justicia, porque su habilidad lo cambió todo. Nos enseñó que la supervivencia no depende solo de la fuerza bruta, sino de la capacidad de resolver problemas, de pensar de una manera diferente. Nos demostró que la mente es el arma más poderosa de todas. Y esa lección, aprendida en las llanuras polvorientas de África, sigue resonando hasta el día de hoy, en cada invento, en cada descubrimiento, en cada obra de arte. Imaginemos la escena. Un grupo de Homo habilis divisa a lo lejos una manada de buitres sobrevolando un punto concreto. Saben lo que significa carroña, el cadáver de un gran herbívoro, un león, un dientes de sable.
Para los australopitecos, ese festín era inaccesible. No podían competir con las hienas. No podían rasgar la gruesa piel del animal. Pero Homo habilis tenía un as en la mano. Llevaban sus herramientas. Lascas afiladas de sílex. Lascas afiladas de cuarcita. Esperaban pacientemente hasta que los depredadores se marcharan. Entonces, se acercaban con cautela. No eran los más grandes ni los más fuertes. Una hiena solitaria podría haber acabado con uno de ellos. Pero eran más inteligentes. Actuaban en grupo. Vigilaban el entorno. 1 o 2 individuos usaban sus herramientas. Con unos pocos golpes certeros, cortaban la piel y exponían la carne. Con piedras más pesadas, fracturaban huesos largos para acceder al tuétano. ¿Te das cuenta del cambio? Esta es la gran paradoja de Homo habilis. Esperaríamos un superdepredador. Pero la realidad es más fascinante. Las herramientas de Homo habilis pueden parecernos simples. Las llamamos industria oldubayense, por el yacimiento de la garganta de Olduvai donde se encontraron por primera vez. Se trata básicamente de cantos rodados golpeados para obtener un filo cortante, los llamamos choppers, y las lascas afiladas, que saltaban en el proceso. No hay una gran variedad de formas. No hay una estética cuidada. Son pura funcionalidad. Pero no debemos subestimar la revolución que supusieron. Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, una especie estaba creando tecnología de forma sistemática. Pensemos en la cadena de acciones que requiere fabricar una de estas herramientas. Primero, hay que seleccionar la materia prima adecuada. No vale cualquier piedra. Debe ser una roca de grano fino que se fracture de manera predecible, como el sílex o la cuarcita. Esto implica conocimiento del entorno y planificación. Luego, hay que sujetar el canto rodado, el núcleo, con una mano y golpearlo con otra piedra, el percutor, en el ángulo y con la fuerza precisos. Esto requiere una coordinación ojo-mano muy desarrollada y una comprensión intuitiva de la física. Es un proceso que exige concentración y aprendizaje. Estas herramientas no eran solo cuchillos improvisados, eran la primera navaja suiza de la historia. Una lasca afilada podía cortar la carne, desollar a un animal, afilar un palo de madera para convertirlo en una lanza rudimentaria, o cortar plantas y tubérculos. Espera. Ese cerebro más grande de Homo habilis que rondaba los 650 centímetros cúbicos, no solo le servía para fabricar herramientas. Implicó una reorganización completa de su estructura mental. Los estudios de los moldes endocraneales, las impresiones que deja el cerebro en el interior del cráneo, nos revelan algo fascinante. En Homo habilis ya se aprecian las primeras evidencias de un desarrollo significativo, el área de Broca, el área de Wernicke. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque son las áreas asociadas al lenguaje. No, Homo habilis probablemente no mantenía conversaciones filosóficas junto a la hoguera. Su aparato fonador, su laringe, todavía no estaba preparado para articular la variedad de sonidos que nosotros producimos. Pero el desarrollo de estas áreas cerebrales sugiere que ya poseían una forma de comunicación mucho más compleja que los gruñidos y gestos de otros primates. Quizás un protolenguaje, sonidos, señas, para coordinar la búsqueda de alimento, advertir de un peligro, enseñar a los más jóvenes a tallar la piedra. La comunicación era la clave de la cooperación. El cerebro no es solo un órgano para procesar información. Es un órgano social. Un cerebro más grande permite gestionar relaciones sociales más complejas. Recordar quién es quién te ayudó en el pasado, quién es un aliado fiable, quién es un competidor, requiere una gran capacidad de procesamiento social. Homo habilis no solo estaba construyendo herramientas, estaba construyendo las primeras sociedades verdaderamente humanas. La pregunta es inevitable. ¿Cómo se pudo permitir la evolución un órgano tan caro como un cerebro grande? La respuesta está en el plato. O, mejor dicho, en lo que Homo habilis puso en su plato gracias a sus herramientas, la carne, el tuétano. Espera, no nos engañemos. La vida para Homo habilis no era un paraíso de ingenio y cooperación.
Era una lucha constante por la supervivencia en la sabana africana del Pleistoceno. Estaba poblada por depredadores formidables, leones, hienas gigantes, leopardos, felinos de dientes de sable, como el Megantherion. Para una criatura pequeña y lenta, cada salida por comida era una apuesta a vida o muerte. Muchos fósiles muestran marcas de dientes de carnívoros. Eran tanto cazadores como presas. Ante esta amenaza, la única defensa eficaz era el grupo. La vida social no era una opción, era una necesidad imperiosa. Un individuo solo era una víctima segura. Un grupo era mucho más difícil de atacar. Podían establecer turnos de vigilancia, hacer ruido para ahuyentar a los depredadores, defenderse usando palos, defenderse usando piedras. La cohesión social era su mejor arma. El cerebro social no era un lujo, era su escudo protector. La presión ambiental moldeó su comportamiento. Probablemente tenían campamentos base junto a árboles o refugios rocosos. Volvían allí para pasar la noche y procesar la comida. Allí compartirían la comida, cuidarían de las crías y transmitirían conocimiento entre generaciones. Un cerebro más grande implica un parto más complicado y un desarrollo infantil más largo y lento. Las madres necesitaban la ayuda y protección del grupo. El cuidado colectivo, cría-lo parental, probablemente empezó aquí. Pese a toda su importancia, Homo habilis es una figura esquiva en nuestra historia. Existió desde hace unos 2.4 millones hasta hace unos 1.6 millones de años. Casi 1 millón de años de existencia, mucho más de lo que nuestra propia especie, Homo sapiens, lleva sobre la Tierra. Durante todo ese tiempo, su tecnología, la industria olduvaiense, apenas cambió. Fueron increíblemente conservadores. No conquistaron el mundo. Sus restos fósiles solo se han encontrado en África. A diferencia de sus sucesores, nunca se aventuraron a salir del continente que los vio nacer. Tampoco dominaron el fuego, una de las grandes revoluciones que vendrían después. No crearon arte. No enterraron a sus muertos. Si los juzgamos con nuestros estándares, podrían parecernos primitivos, estancados. No fueron los dueños del planeta. Fueron solo un eslabón más en la larga cadena de la evolución humana. Pero, ¿es eso realmente cierto? La grandeza de Homo habilis no reside en lo que logró, sino en lo que hizo posible. Fue el pionero, el que dio el primer paso, el más difícil de todos. Cruzó un umbral que ningún otro animal había cruzado antes, el de la dependencia de la cultura y la tecnología para sobrevivir. Abrió una nueva vía evolutiva, una en la que el cerebro y la inteligencia se convirtieron en los protagonistas. Todas las innovaciones posteriores se construyeron sobre los cimientos que él estableció. Sin su modesta revolución de la piedra, no habría habido nada más. Su legado es silencioso, casi invisible. Así que, al final, ¿quién fue Homo habilis? No fue el héroe de la película, no fue el conquistador. Fue el personaje secundario que, con una acción aparentemente pequeña, cambia el destino del protagonista para siempre. Y el protagonista de esta historia somos nosotros. Homo habilis no dominó el mundo, pero nos dio las llaves para que nosotros, sus descendientes, pudiéramos hacerlo. Nos entregó el fuego de la tecnología, la capacidad de transformar nuestro entorno en lugar de simplemente adaptarnos a él. Su existencia fue la prueba de concepto. Demostró que apostar por un cerebro grande y una dieta carnívora, sostenida por la tecnología, era una estrategia evolutiva viable y exitosa. Una vez abierta esa puerta, la evolución ya no la cerraría. El camino estaba trazado. El siguiente actor en entrar en escena tomaría ese legado y lo llevaría a cotas inimaginables. Un homínido más alto, más fuerte, con un cerebro aún más grande. Una historia que no podría haberse escrito sin el prólogo que redactó, con golpes de piedra, nuestro humilde y habilidoso antepasado. El ser que nos demostró que no hace falta ser el más fuerte para cambiar el mundo. A veces, solo hace falta tener una buena idea y las manos adecuadas para llevarla a cabo. La próxima vez que uses una herramienta, por simple que sea, desde un cuchillo en la cocina hasta una aplicación en tu móvil, detente un segundo. Recuerda a Homo habilis.
Porque en ese gesto, en esa acción de usar un objeto para extender tus capacidades, estás repitiendo el eco de ese primer golpe, de esa primera lasca afilada. Estás honrando el legado del pequeño homínido que, hace más de 2 millones de años, tuvo la audacia de pensar que una simple piedra podía cambiar la historia. Y vaya si lo hizo. Abrió una puerta que nunca más se ha vuelto a cerrar. Si te sorprendió esta historia, imagina lo que viene con Homo erectus. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo.